bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Pues en el programa de hoy tengo el gran honor de tener como invitado a José Manuel Cebrián, que es más conocido por todos como el Robin Hood de las finanzas, pero aparte de eso también es CEO de Fortuna Servicios Financieros y también fue elegido Mejor Asesor Financiero de España en 2021. Así que con esa presentación pues me ocurren pocas cosas más para invitar a todos los que nos están viendo a quedarse a escuchar a alguien con tanta sabiduría sobre los mercados financieros. Así que José Manuel, bienvenido y muchísimas gracias. A ti, Patricia, por contar con nosotros y poder estar aquí un ratito charlando, como yo digo, entre amigos, con un café y debatiendo sobre los devenires de las inversiones y las finanzas. Bueno, pues lo primero de todo, pues me gustaría que nos hablaras un poco de ti. ¿Por qué se te ocurrió lo del Robin Hood de las finanzas? ¿Qué te ha llevado a posicionarte ahí? Porque tienes un gran número de seguidores en las redes gracias a tu mensaje y a tus conocimientos. Pues mira, Patricia, el nombre no me lo puse yo. Fíjate lo que te estoy contando. Fue un cliente hace ya muchos años que nadie le había explicado las diferentes carcasas que existen a la hora de jubilarse. Es decir, él venía con un plan de pensiones, pero nadie le había explicado que a la hora de rescatar el plan de pensiones, pues tributando tanto el capital como el beneficio por rendimientos del trabajo. Entonces, primero le di la información y a continuación estuvimos hablando de la diferencia entre un plan de pensiones individual, un plan de pensiones de empleo. Después estuvimos hablando de lo que eran los planes de jubilación, porque era ya un señor con una edad un poquito más avanzada. Estuvimos hablando de los planes individuales de ahorro sistemático, los IAL, los Unit Link, los fondos de inversión, los planes de previsión asegurada. Entonces, le fui explicando las características de cada uno de ellos y estuvimos hablando de fiscalidad. Y él mismo llegó a su propia conclusión de que quizás el plan de pensiones no era el más adecuado y se ahorraba un dinero, lo que es importante, ¿vale? Pero ahí no quedó la cosa, porque yo vengo del sector bancario, yo ya tengo 26 añitos dentro de lo que es el sector y entonces le expliqué también cómo funcionaba lo que es una hipoteca. Le dijo, oye, pues mira, al final si tú pides una hipoteca de 150 le vas a devolver al banco 300. Oye, ¿qué te parece si llevamos un mecanismo que yo lo llamo cariñosamente el sándwich financiero para amortizar aceleradamente lo que es la hipoteca, pero sin descapitalizarte? El hombre allí le salían chispas de la cabeza. ¿Pero qué me estás contando? Dicen, pues mira, tú conforme vas pagando lo que es la cuota de tu hipoteca, pues se va reduciendo el capital pendiente. O sea, ¿qué es una hipoteca? Oye, pues simplemente una deuda a largo plazo que tiene como garantía un inmueble. Oye, pues si ya has sido tan inteligente de hipotecarte a largo plazo para tener un tipo de interés más reducido y adicionalmente una cuota más cómoda, si tú llevas en paralelo lo que es un producto también de ahorro e inversión a largo plazo, va a llegar un momento en el que se va a interseccionar la deuda con el ahorro. Y en ese momento puedes hacer dos cosas. Divorciarte del banco, es decir, cancelo lo que es mi hipoteca y me ahorro pagar todas esas cuotas que quedan pendientes, ¿vale? O independizarme del pago de la hipoteca porque voy cogiendo dinero de mi producto de ahorro y voy pagando lo que es la hipoteca. Entonces le hice un cálculo y se hubiese ahorrado 10 años de cuotas hipotecarias. Entonces, entre los 100.000 que se podía haber ahorrado lo que es la jubilación, más los 120.000 que se ahorraban lo que es en la hipoteca, se ahorraba ese hombre 220.000 euros. Y, Patricia, entre tú y yo, la economía de una Sí, familia, sí, sí, sí. 20.000 euros más, igual cambia un poquillo, ¿eh? Entonces, se levantó y dijo, tú eres el Robin Hood de las finanzas. Se lo quitas a los ricos para dárnoslo a los pobres. Se lo quitas a los bancos y al abuso del Estado con sus impuestos y nos lo dejas en nuestras manos. Y ahí empezó el mito. Ah, mira. Oye, qué buena historia. Oye, y esto de la hipoteca, claro, iba a preguntarte sobre tu filosofía de inversión y esto, pero me he quedado asombrada. ¿Es por la amortización o...? Al final, fíjate que el tipo de interés que tú vas a pagar lo que es en una hipoteca, porque una hipoteca, Patricia, es deuda buena, va a Ujú. estar en torno a un 2-3%, que ya sé que ahora mismo con esa subida de tipo de interés pues habrá personas que estarán pagando un 4%, pero lo más normal es que esté en torno a un 2, un 3%, ¿vale? De hecho, el Euribor está en el 2,1 actualmente.
Entonces, si tú devuelves dinero al banco, dejas de pagar un 2, un 3. Pero si lo llevas a un producto de largo plazo, en media vas a conseguir lo que es una rentabilidad a largo plazo entre un 6 y un 8. Con ese 6, 8, lo que haces es pagar ese 2 y te sobra un 4 para ti. Claro. Entonces, es como invertir el circuito del dinero, Patricia. Yo me deja el banco el dinero al 2, 3 y yo tengo la capacidad de invertirlo lo que es al 6, 7, 8. Así es. Ah, mira. Pues ahora sí que quería entrar un poquito en tu filosofía de inversión, en el mensaje que lanzas en redes, porque yo Mm. sé que siempre te has mostrado en contra, por ejemplo, de la renta fija, ¿no? Entre otras ¡Buah! muchas ideas. Entonces, me gustaría un poco, ¿qué es lo que te llevó a ser mejor asesor financiero de 2021 y cómo definirías tu filosofía de inversión? Pues mira, aquello del 2021, Patricia, fue una mezcla entre oportunidad y preparación. Dice oportunidad porque estaba yo llevando a mi perro al veterinario y de pronto recibo una llamada. Oye, mira, José Manuel, que tenemos este año en marcha la competición de asesor top y que vemos que no estás inscrito. Digo, pues es que es la primera noticia que tengo. Entonces, oye, ¿qué te parece si te cuento cómo es la competición y decides si te apetece lo que es participar? Entonces me contaron que había una prefase donde había 3 perfiles de ahorrador inversor, clientes reales, que había que elaborar un informe de no más de 1000 palabras sobre cuáles serían tus recomendaciones de inversión en función del capital, los gustos, las apetencias, los tiempos de lo que es esa persona. Bueno, pues, oye, pues dije, pues vamos a ponernos. Me hice lo que es mi informe y en la primera criba. O sea, ahí en primer lugar hubo lo que es un primer jurado que determinó de todos los asesores, oye, cuáles eran las propuestas más adecuadas. Pasamos a la semifinal y la semifinal era una competición en vivo y en directo, era un talent show, Patricia, donde el cliente existía y tú públicamente en menos de 5 minutos y con 5 diapositivas tenías que explicarle tu presentación. Entonces, por un lado estaba el voto del cliente, por otro lado estaba el jurado. Dentro del jurado había 3 gestoras de fondos de inversión, más el responsable de la Asociación de Asesores Financieros de España, más el responsable de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero de España. Y por otro lado estaba el economista, el periódico. Y por otro lado estaba el voto del público. Entonces, llegamos a la final y para mí aquello era todo un logro, ¿eh? Patricia, yo para mí aquello, estar entre Claro, claro. los 3 finalistas, me parecía ya un premio, pero un amigo, Manu, me dijo, oye, picha, las finales están para ganarlas, ¿eh? ¿Tú te has planteado ir más allá? ¿Te has planteado que está muy bien haber llegado a la final, pero ¿y si te pones el cuchillo entre los dientes, tío, y te preparas? Y preparé lo que es una presentación muy acorde a nuestro estilo, sencilla, coloquial, cercana, y explicamos toda esa planificación, pues con artes escénicas. Realmente, Patricia, aquella presentación estaba ensayada 14 veces. Y se alinearon los planetas. O sea, ese día comí con mi hermano, que también es del sector, subí lo que es a Madrid, porque yo por aquellos entonces residía en Córdoba, subí a Madrid, fui a comer tranquilamente con mi familia, de hecho comí cocido, me gustan mucho los guisos, y me preguntó mi hermano y dice, oye, ¿cómo te ves? Digo, pues mira, Carlos, ni somos los más técnicos, ni somos los que tenemos el departamento de análisis más desarrollado, ni somos los que tenemos el back office más amplio. Digo, pero yo creo que hay perfume de gol. Yo creo que si nos dejan hablar y en esos 5 minutos puedo conectar con el cliente, con el público, con el jurado, nos lo vamos a llevar. Y pasó. Y Frente a las grandes hordas de las grandes casas de asesoramiento financiero de España, pues brilló, como yo decía, el pequeño Asteris en la Galia del asesoramiento financiero y nos llevamos el premio para Córdoba. ¿Y el cliente? Es lo que ¿era totalmente improvisado? ¿No sabías cuál era No, su no, no, de perfil? improvisado nada. El cliente era un cliente real y se asesoró lo que es en vivo y en directo lo que es ese cliente en 5 minutos con 5 diapositivas. Y el voto, había 4 votos. El voto del jurado hasta llegar lo que es a Ujú. la final,
el voto del jurado presencial, las gestoras de fondos, el voto del público y el voto del cliente. Entonces, cada uno votaban y the winner is el Robin Hood de las finanzas. ¿Y cuál fue? ¿Nos puedes contar cuál fue ese asesoramiento así brevemente? ¿Qué es lo que te hizo llevarte el premio? ¿Cuál crees que fue la clave Pues mira, o esa filosofía? fue una cosa muy chula porque hay poca gente que sabe que yo la primera andadura profesional como empresario que tuve fue una asesoría laboral, fiscal y contable. Entonces, yo por ende sé un poquito más que un asesor tradicional de fiscalidad y sé un poquito más de cotización en la seguridad social que un asesor financiero normal. De hecho, dentro de la empresa creamos el año pasado un servicio que se llama Libertad Impositiva para ayudar a profesionales liberales, autónomos, empresarios, a que su factura con Hacienda sea más reducida. Entonces, fue un anestesista que tenía muchos productos contratados, pero le faltaba alguna otra carcasa que yo considere lo que es oportuno, y él principalmente lo que quería saber era cómo rescatar cada una de esas soluciones. Entonces le Ujú. elaboré lo que es un plan financiero fiscal para minimizar el impacto. Y la respuesta de este señor después de la presentación fue: me voy a imprimir esa diapositiva y me la voy a pegar en el salpicadero del coche. Así que muy bien, una experiencia muy, muy bonita porque fue un hito importante para nosotros dentro de la empresa, porque quizás el primer gran hito dentro de la empresa fue cuando nos convertimos en una fintech, Patricia. Nosotros, cuando nacimos al mercado, éramos una clásica empresa de asesoramiento financiero, con 3 emplazamientos físicos. Ujú. El COVID nos hizo dar un paso al frente, digitalizarnos y cambiar de ese modelo offline a un modelo online, convertirnos en una fintech. Pues el segundo hito importante de la empresa fue cuando ganamos esa competición, ya no solo porque siendo fintech nos convertimos en nacional, no en regional, Andalucía, y a partir de ese momento, cuando alguien buscaba quién es el mejor asesor financiero de España, entre otros compañeros del sector, magníficos profesionales, pues salía la cara de este tío simpático. Entonces, veían mis vídeos en YouTube, veían mi newsletter en LinkedIn, veían lo que eran mis publicaciones en Instagram, veían todo lo que yo hacía y decía, pues mira, este hombre, como me decía el otro día un cliente, parece que sabe y parece que lo cuenta en un lenguaje en el que me entero. Y entonces hizo que no solo clientes nacionales, sino expatriados se pusiesen en contacto lo que es con nosotros para ayudarles con la gestión de sus finanzas. Y pasamos de regional a nacional y de nacional a internacional. Jo, qué bien. Y si tuvieras que definir tu filosofía de inversión, aquello que promulgas entre tus clientes y Ujú. en todas las redes, ¿cómo la definirías? ¿Cuáles son tus principios o cómo lo ves? Pues mira, Patricia, yo ya te he dicho que llevo 26, 27 años dedicándome a esto, entonces yo he pasado muchas crisis. La crisis de las hipotecas subprime, Sí. bonos, basura, high yield, Lehman Brothers 2008. He pasado lo que es la crisis del euro cuando quebró Grecia. He pasado el rescate del sistema bancario español en el 2012, la guerra de Crimea en el 2014, Donald Trump 1.0 en el 2018, el COVID en el 2020, Ucrania en el 2022, Gaza, incluso el rescate del sistema bancario regional americano. Entonces, Ujú. yo ya he pasado tantas crisis que cada una de ellas me ha hecho ir aprendiendo cosas, ¿vale? La primera de ellas fue realmente cuando quebró el sistema bancario español. Escúchame, aquello fue... y yo dije, hostia, ¿y ahora qué? ¿No? Dije, los clientes tienen un dinero y hay que ayudarles a gestionar lo que es ese dinero. Entonces, abrazamos fuertemente el sector asegurador porque demostró que era más solvente, tenía más garantías y que su comportamiento en momentos tan crudos como habíamos venido viendo, pues había sido mejor que el sector bancario. Entonces dijimos, se acabó el sector bancario, bienvenido el sector asegurador y bienvenido los Unit Link, esos seguros de vida con traje de ahorro que invierte sobre fondos Sí. de inversión. Entonces, claro, o sea, fue una enseñanza lo que es muy importante, ¿no? Porque dábamos un giro radical, lo que es a nuestra, podríamos decir, al momento cero de dónde íbamos a proveer producto, lo que es al cliente. Pero claro, después también ha habido cosas tan flagrantes como que quiebra un país. O sea,
La gente se piensa que la renta fija, es estable, es seguro, o eso le cuentan en el banco. Y nadie es consciente de el riesgo de liquidez, el riesgo de solvencia, el riesgo de tipos de interés. Gracias a Dios, hay muchas personas que tomaron conciencia de todo esto que yo te cuento en el 2022, cuando la renta fija caía más incluso Sí, que la renta variable. La gente se tiraba de los pelos. ¿Pero esto cómo es posible? Si el banco me ha dicho que esto es seguro. Señor, hay muchos tipos de renta fija, la soberana, la claro. corporativa, la high yield y, oye, siempre cuento las cosas de la misma manera, Patricia. En 3 meses, durante el COVID, se emitió multiplicado por 5 toda la deuda que se había emitido en los últimos 20 años. Y eso hay que pagarlo. De hecho, la potencia número 1 del mundo, Estados Unidos, Sí. tiene lo que es una deuda de 36 billones con B, paga en intereses 1 billón, que hoy representa un 120% de su Producto Interior Bruto, pero es que el Fondo Monetario Internacional ha determinado, ha previsto que para el 2029 sea un 130%. Entonces, no lo digo yo, lo dice mucha gente, Patricia. La próxima gran crisis que va a existir lo que es en el Sí, mundo va a eso ser sí. una crisis de deuda. Con lo que, oye, si, como yo digo, si ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, no te untes con renta fija, por favor. O sea, yo porque soy un tío muy lógico, ¿eh, Patricia? Dice, igual que los indexados, ¿vale? Todos sabemos que los indexados tienen una cosa muy positiva, que, pues oye, que sus gastos son ridículos, fenomenal, y Ujú. que replican un índice, fenomenal, pero ¿y si ese índice está mal construido, como el S&P 500? Oye, que el S&P 500 tiene un grave problema de concentración y de sobrevaloración. De hecho, a principios de este año, en la encuesta que hace Bank of America todos los años, 150 gestores que gestionan 500 trillones, ya hablaban ellos de hacer lo que es una rotación hacia otros sectores, hacia otra zona geográfica. Oye, que mucha gente me pregunta, oye, José, ¿tú estás nervioso con todo esto que está pasando con Donald Trump? Digo, hace un mes y medio ya hice yo una conferencia que se llamaba ¿Cómo invertir con seguridad en momentos de incertidumbre? Digo, yo te puedo decir, Patricia, que no me han llamado más de 5 clientes. ¿Cómo? Ni más de 5 clientes. ¿Por qué? Porque escribo, hago vídeos y hago conferencias y todo el mundo sabe lo que hay que hacer, lo que es en cada momento. Entonces, si tú me preguntas por mi filosofía, nada de renta fija porque va a ser la próxima gran crisis, nada de indexados porque realmente es dejarte llevar por la marea. O sea, y hay muchos Ujú. niños pequeños que en verano ese inflador o esa barquita de aire se lo lleva hacia adentro lo que es la corriente. O sea, es un momento claro y patente de tener un control, de tener lo que es una gestión activa de lo que es tu portafolio, así como saber diferenciar si voy a tener un grow, un value o un quality, que como tú bien sabes, dice, oye, ¿cuándo puede ser un momento para estar indexado? Cuando hay una clara tendencia positiva. ¿Cuándo pasó eso? En el 2023, ¿vale? Ujú. Pero cuando cae el mercado, lo que debe imperar es me olvido del futuro, me olvido de las perspectivas futuras de beneficio, me centro en el presente, cojo mi lapicito, cojo mi calculadora y analizo esas empresas cuyo valor contable, cuyas ventas, cuyos saldos, o sea, hago lo que es una valoración de fundamentales para situarme sobre empresas cuyo valor sea inferior al valor de mercado. ¿Vale? Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay una caída, 2022. Pero en momentos como los actuales, llenos de incertidumbre, volatilidad, es el momento del quality investment. Es, Ujú. oye, ¿cuáles son esas empresas que tienen una situación de líder en su sector, que tienen lo que es un oligopolio, que tiene factores diferenciadores con respecto a la competencia, barreras de entrada frente a nuevos competidores, casi poca deuda? Entonces, Patricia, eso no lo hace lo que es un indexado. Eso lo hace gestión activa e ir pivotando de gestión en gestión en función de las circunstancias, ¿vale? Al igual que el PER. O sea, hay cosas, yo muchas veces las llamo las Smart Essential. Es como el fondo de armario que debe tener cualquier inversor en su portafolio. Oye, igual que tienes un blazer negro, una camisa blanca y unos jeans, o sea, tú hay cosas que no pueden faltar en tu planificación y entre ellos está el ratio PER. Dice, oye,
Si hay una norma escrita donde dice que si ese ratio tiene una valoración por encima de 17 y eso se llama sobrevaloración y que estás comprando caro, no compres algo que esté caro porque lo único que te puede dar Claro. un susto. O sea, llámame tonto, pero ¿no será mejor comprar algo de calidad cuyo precio sea barato para nunca llevarme sustos? Porque hay muchos ahorradores, hay muchos inversores que pierden el sentido de la inversión y la inversión, la rentabilidad se consigue en el momento de la compra, no en el momento de la venta. Porque si yo me compro unos Levi's que valen 125 euros en 80, no me confundo. Si me compro un Nike Lacoste de 125 euros en 80, no me confundo. Si me compro un Nike Lacoste de 125 euros, después pueden venir las rebajas y puede que ese Nike Lacoste valga 80, que es lo que le está pasando a las tecnológicas. Claro. Sentido lógico, sensato y racional. Porque evidentemente no queremos la renta fija, no queremos los indexados y ya ni te cuento en los depósitos. O sea, ayer estaba hablando lo que es con un cliente que me decía, sí, pero el depósito tiene garantía. Digo, garantía si hay dinero en el fondo de garantía de depósitos. Si no hay dinero en el fondo de garantía de depósitos, no hay dinero para socorrer a ese banco en caso de lo que es quiebra del tal. Me dices, ¿cómo? Digo, que hay una cosa es el concepto de la garantía y otra cosa es lo que es la solvencia. Nueva Rumasa, los pagaré a aquellos que salían en la tele, del que te pegó leche. ¿Tú te acuerdas de aquello, Patricia? O Sí. eras muy joven. O sea, No, decía, o sea, recuerdo haberlo visto luego después. me dice, están garantizados, sí, con leche y vino. Entonces, hoy nosotros abocamos por realmente ayudar a las personas a invertir con seguridad. Y invertir con seguridad es invertir en renta variable. Pero oye, que también pongo siempre el mismo ejemplo. Un cuchillo. Un cuchillo es peligroso, Patricia, si lo utilizas de forma inadecuada. Es Claro. decir, mira, yo me he cortado con un cuchillo solo 2 veces en mi vida. Uno, cuando lo utilicé de abrelata. ¿Y desde cuándo un cuchillo es un abrelatas? Nada, ¿verdad? Y 2, cuando lo utilicé de pelacables, porque a mí soy medio manitas y los fines de semana suelo hacer cosillas en mi casa. Entonces dices, Quillo, si tú utilizas la renta variable en el plazo adecuado, haciendo aportaciones periódicas con una gestión activa, con una diversificación de zona, sector, potencial de crecimiento, oye, pues no tiene que pasarte nada. De hecho, cualquier serie histórica a 10 años siempre es positiva. Ojo, no te pongas nervioso con la volatilidad porque es el precio que tienes que pagar. Entonces, Ujú. ese mal llamado activo de riesgo, la renta variable, para mí lo más seguro que existe en el mundo, desde un punto de vista de la inversión, siempre y cuando la acompañemos de metales preciosos, oro, plata, paladio, incluso diamantes, ¿vale? Y con otro tipo de activos que estén descorrelacionados de lo que son los mercados, como por ejemplo el crowdlending, tanto en su versión hipotecaria, tanto en su versión en préstamos personales, como en su versión empresarial. Dice, oye, que es que la crisis del 2008 dejó sin liquidez a los bancos. Esos bancos ya no tenían dinero para prestar, pero se desarrolló lo que es el fenómeno de los préstamos peer-to-peer, persona a persona, donde Ujú. esos actores que tenían liquidez y que tenían capacidad de ceder su dinero a cambio de lo que es un dinero, se convirtieron en lo que son en bancos. Y eso se ha desarrollado y eso se ha institucionalizado. Y eso hoy está al alcance de la mano de muchos ahorradores e inversores, más allá de esos peligrosos depósitos garantizados por un fondo que no tiene dinero. Ujú. Claro, en este sentido se me ocurre una pregunta, por ejemplo, si va un cliente conservador, ¿no? Porque además es el perfil, yo creo que estrella en España, y te dice que él quiere renta fija, ¿no? O tener algo de renta fija en su cartera. em, ¿Qué le dices y qué alternativas hay? Porque, por ejemplo, es verdad que quizás a lo mejor los fondos monetarios muchas veces se utilizan como para tener un poco esa liquidez que necesita alguien en el corto plazo y recuperarla rápido. Em, ¿No hay ninguna variante ni siquiera de la renta fija que tú recomendarías? Por supuesto. De hecho, en nuestro portafolio de inversión hay 0% en renta fija. No hay. ¿Con qué Ujú. la hemos sustituido? Con oro y plata. Los activos refugio por excelencia de lo que es el mundo. Fíjate.
Así de sencillo, Ujú. ¿eh? Nosotros la renta fija la hemos sustituido de lo que es por el oro. Y además le explicamos al cliente por qué. O sea, oye, mira, la renta fija tiene estos riesgos. Riesgo de tipo de interés, que lo pudiste ver en el 2022, riesgo de liquidez y solvencia, que lo pudiste ver lo que es con la quiebra de Grecia en el 2012. Digo, pero además existe esta circunstancia, porque hay muchos inversores que yo me río cuando yo diciendo, Dios mío de mi vida, cuando me dicen, no, es que estoy invirtiendo en letras del tesoro. Digo, si yo te propusiese invertir en una empresa que tiene pérdidas y es que está altamente endeudada, ¿qué me dirías? Pues normalmente, ¿qué te dice? Ni loco. Digo, pues eso es lo que estás haciendo tú con tus letras del tesoro. Estás invirtiendo en una empresa que tiene pérdidas y que está altamente endeudada. Ya, pero España va a quebrar. Pues mira, quebró Grecia. Y hubo un default del 50% para muchos inversores alemanes. Entonces, yo no Ujú. quiero ser pájaro de mal agüero, pero ¿qué necesidad tengo yo de tener que invertir en una empresa que tiene déficit y que además está altamente endeudada? Oye, ¿por qué no nos replanteamos en qué, sabiendo tus objetivos personales? Porque mucha gente me dice, oye, José, ¿por dónde empezamos? Digo, por un colchón de emergencias. ¿Cómo? Sí, sí. Tú tienes que tener un colchón de emergencias para esos imprevistos, que te deje dormir por las noches tranquilo. Claro, Y una vez que tú ya estés tranquilo en cuanto tengo un dinero por si surge un imprevisto, ahora trabajo por horizontes temporales. Oye, ¿en qué y con quién quiero emplear ese dinero? ¿Qué objetivos vitales son importantes para mí? Y ahora utilizo los instrumentos adecuados a los horizontes temporales, lo que son adecuados, pero siempre partiendo de un colchón de emergencias que a mí me deje por las noches dormir tranquilo, porque para invertir en el mercado de renta variable, tú necesitas como mínimo 4 o 5 años, menos claro, imposible. claro. De hecho, el otro día Patricia daba lo que es con una chiquilla que estaba a 6 meses de comprarse lo que es un inmueble y estaba invertida en renta variable. Y digo, pero perdona, ¿y esto por qué lo tienes? No, porque como yo iba a comprar el inmueble dentro de 6 meses, digo, ¿y a ti quién te ha contado que con un horizonte temporal 6 meses tú puedes invertir en renta variable? Entonces, realmente la gente eh, confunde dos verbos, que es especular con invertir, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, especular es pedirle a tu dinero rentabilidad cuando no debes, que es en el corto plazo. Invertir es pedirle rentabilidad a tu dinero en el horizonte adecuado, medio-largo plazo. Cuando yo tengo lo que es un cliente 100% conservador, le digo, invierte en renta variable lo que es a 10 años. Sí o sí, cualquier serie histórica va a ser positiva. Y evidentemente, no te dejes lo que es nunca detrás el activo refugio por excelencia del mundo, que es el oro. Son dos cosas básicas. Ujú. Se me ocurre cuando has comentado lo de los indexados, claro, uno de los argumentos que más se utiliza para las personas que utilizan ETFs o fondos indexados es que creo que es más del 85% consiguen batir a los fondos activos, ¿no? Entonces, ¿cómo argumentarías esto? Porque si en los largos plazos, para un inversor que tiene a lo mejor poco capital y quiere pocas comisiones y dice, bueno, pues mira, yo un indexado que encima bate al mercado, ¿no? ¿Cómo, Pues qué le mira, dirías o cuáles son las partes negativas de esto? es que eso es una realidad. ¿Y sabes por qué? Porque la mayor parte del patrimonio en fondos de inversión están en fondos de bancos. Ujú. Entonces, la pregunta, esto te vas a reír, Patricia. ¿Cuántos hombres o mujeres has conocido en tu vida íntimamente? ¿Y cuántas malas experiencias has tenido? Pero porque hayas conocido un hombre o una mujer que no haya sido buena, ¿todos los hombres o todas las mujeres son malas? O sea, la cuestión es, la gestión que hace hoy lo que es un banco del patrimonio de los fondos no es lo más adecuado. Por eso ocurre Ujú, lo que es esa estadística. Entonces, hay fondos de inversión de gestoras, lo que son independientes, que aportan un valor añadido. Entonces, más que decir la carcasa, lo que hay que buscar es al compañero. ujú. Por otro lado, Patricia, esto es como, por ejemplo, cuando yo le monto a una persona que tiene poca cultura financiera una planificación financiera, ¿vale? Y me dice, José, ¿me puedes mandar? Y hemos hablado, imagínate, de 4 productos. Y me dice, José, ¿me mandas la documentación para que me la estudie? Y le digo, mala pregunta realizada. Porque me dice, ¿me puedes enviar? Digo, si me has contado
que no tienes experiencia, no tienes conocimiento, cuando yo te mande el key, la nota informativa, lo único es que no vas a entenderlo, te vas a liar y posiblemente interpretes las cosas incorrectamente como yo interpreto los prospectos de los medicamentos que me llama el médico. La pregunta no es si me gusta o no me gusta el producto, si es adecuado o no es adecuado. La pregunta es, ¿la persona con la que estoy enfrente es digna de mi confianza? Esa es la verdadera pregunta que se tiene que hacer lo que es un ahorrador inversor cuando busca lo que es un profesional. Porque ese profesional pues posiblemente tenga una experiencia, un tiempo, unas herramientas, un conocimiento y unas habilidades que sí le hacen poder tomar decisiones acertadas en pos de lo que es el bien de lo que es ese cliente. Entonces tú dices, yo no tengo ni un fondo de inversión en un banco, ni uno. Y además te voy a explicar por qué, porque esto ya lo dijo el responsable territorial de Sabadell en el pasado Congreso de Asesores Financieros en Málaga. La banca tiene un problema y tiene un problema importante porque los clientes no son rentables. Entonces, si tú tienes un fondo de inversión con un gasto de gestión que a ti te deja lo que es un 1% y ha hecho lo que a ese cliente un fondo de 5.000 euros, te voy a poner un caso, ese hombre gana o esa gestora gana 50 euros. Entonces, es que el banco no te va a dar lo que es la Claro. gestión que tú buscas porque no eres rentable. Por eso en banca te vas a encontrar la banca retail, la banca personal y la banca privada. El verdadero asesoramiento financiero que te puede dar lo que es un banco viene a partir de 500.000 euros. Lo de antes es carne de cañón. Entonces, la mayor parte de los fondos de inversión que a ti te recomienda o te presenta lo que es un banco es bueno para el banco, porque el banco, oye, que no estoy criticando esto, que Sí, el sí, banco sí. es una entidad mercantil que tiene un objetivo con una rentabilidad. Lo único que ocurre es que tienes que ser consciente que el banco posiblemente no sea el sitio adecuado para obtener lo que es un verdadero asesoramiento financiero, porque el banco como entidad mercantil va a tratar de exponerte encima de la mesa el producto que pueda ser rentable. Pero como encima la rentabilidad de mantenimiento de ese producto es paupérrima, no le va a hacer lo que es un seguimiento. No te va a llamar el banco, oye, que hay que cambiar tu plan de pensiones, que hay que cambiar tu fondo de inversión, porque no eres rentable. Y Claro. es el gran reto que hoy tiene lo que es la banca, los ahorradores y los inversores en lo que hay en España. Y claro, para alguien que nos esté viendo y diga, vale, ya tengo claro a lo mejor que mejor un fondo activo para todo lo que has mencionado de no irme a un índice a lo mejor como el S&P 500 que en estos momentos pues puede estar caro y encima luego Estados Unidos está como está. ¿Qué crees que debería de tener un fondo activo o un inversor que quiera mirar? ¿En qué se debería de fijar para saber si es bueno o malo y no dejarse a lo mejor guiar por un producto que te quiera recomendar el banco? Pues mira, realmente son tres cositas muy sencillas: el alfa, el beta y el Sharpe. Eso como primer paso, Ujú, ¿vale? El alfa, como tú bien sabes, es un ratio que mide si el gestor del fondo aporta un valor añadido en la gestión. El ujú, beta es otro ratio que mide la volatilidad, es decir, si es más volátil que el índice o menos. Y el Sharpe es si las unidades de rentabilidad, o mejor dicho, si las unidades de riesgo que está adoptando lo que es el gestor van en relación con la rentabilidad que está obteniendo lo que es el fondo. Son tres cositas muy básicas, pero ujú. voy a ir más allá. Patricia, eh, soy un enamorado de un plan de pensiones que es el único plan de pensiones que invierte sobre el IBEX 35 que no tiene una sobreponderación bancaria. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que hay una niña bonita en el mercado, que es España. Y además tiene un PER 10-12, con lo que tiene recorrido de crecimiento. España se ha convertido en el nuevo motor europeo, relevando lo que Ujú, es Alemania, y Alemania y España son los que van a ir empujando para salir de esta crisis a la Unión Europea. Francia tiene sus propios problemas de deuda, déficit e inestabilidad política, e Italia tiene su propio problema de lo que es déficit y deuda, ¿vale? Entonces, fíjate, dices, pero también vivimos una espiral de bajada de tipos de interés. Entonces, si el claro. IBEX 35, que es un índice mal construido, porque igual que el S&P tiene una sobrevaloración tecnológica, o mejor dicho, concentración tecnológica,
El IBEX 35 tiene otra sobrevaloración, una sobreconcentración. ¿Sobre qué? Sobre el sector bancario. Si los tipos de interés están a la baja, se va a ver afectado las cuentas de pérdida de ganancias. No mañana, pero pasado mañana posiblemente sí. Con lo que, si yo hago una lectura de zonas geográficas de PER, que me sitúa lo que es en España, pero hago también lo que es una lectura racional de qué es lo que viene, pues encontrar ese plan de pensiones que invierta sobre el IBEX 35 y que no tenga una sobreponderación bancaria es curioso, ¿vale? Entonces, hay que examinar adicionalmente el portafolio de inversión sobre el que está invirtiendo lo que es el fondo, ¿vale? Entonces, si hoy hablamos de que más del 50% de la población española no tiene ni siquiera los conocimientos básicos para tomar decisiones acertadas, analizar un fondo, un particular, también puede ser lo que es un poco complicado, ¿vale? Claro. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Cuando me duele la rodilla voy al traumatólogo. Cuando se me rompe el coche voy al mecánico. Cuando quiero comprarme un filete voy a la carnicería y le pregunto al carnicero. No compro el filete ya cortado, lo que es en la estantería. Entonces, yo, oye, mira, búscate un profesional, tío, que te cuestan 40 horas de trabajo, lo que a la semana, lo que es tu dinero, como para que ahora, por falta de conocimiento, falta de tiempo o no saber elegir entre tanta variedad, hagas una elección equivocada. Porque rentabilidades pasadas no quiere decir rentabilidades futuras, ¿verdad? Y si alguien analiza el S&P 500, puede pensar que es hasta un buen momento para estar situado sobre el S&P 500. Y es una barbaridad estar situado ahora mismo sobre el S&P 500 con Trump, concentración tecnológica y sobrevaloraciones, ¿eh? Entonces, fíjate, si me fijo en el S&P 500, digo, me siento en el S&P 500. Grave error. Quería preguntarte también, porque muchos de los seguidores que tengo en TikTok, muchos me dicen, yo estoy muy interesado en el mundo de la inversión y tal, pero no tengo ni idea, no sé por dónde empezar, pero sí que veo la intención de que quieren aprender o quieren conocer. ¿Qué le recomendarías a estas personas para que empiecen en ese camino hacia la inversión? Pues mira, lo primero, como hemos hablado anteriormente, es tener un colchón de emergencias, Patricia. Esa Ujú. cantidad que nos deja dormir por las noches tranquilo. Pero no cometamos un error de tener más de lo necesario. Es decir, el Banco de España recomienda lo que es tener un colchón de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos, no de ingresos. Entonces, no es necesario superar lo que son esas cantidades. Lo segundo, identificar claramente para qué y con quién quiero gastar ese dinero. Que el dinero per se no sirve de nada. Que el dinero es un vehículo, que el último día, ese día en el que, como yo digo, te ponen el traje de madera, no llevas bolsillo, ¿eh? El dinero está para gastarlo. Tú me dirás, una de esos financieros diciendo que el dinero es para gastarlo. El dinero es para gastarlo, Patricia. Y gastarlo en lo que quieras y con quien quieras. Entonces, mi colchón, mis objetivos claros y producto adecuado al horizonte temporal. Y Claro. algo que se le olvida a mucha gente, Patricia, proteger a la maquinita de hacer dinero, que eres tú. Hoy en España hay 756 accidentes cada 60 minutos. Y si te tocas a lotería y eso deriva en una incapacidad permanente total y no puedes seguir trabajando en tu profesión, el Estado te va a dar lo que es una pensión de en torno a un 55%. Con lo que posiblemente si estás llevando una estrategia de acumulación de capital para los estudios de tus chiquillos, para amortizar aceleradamente tu hipoteca, para no verte afectado por la crisis del sistema de las pensiones públicas, tu capacidad de ahorro queda extinguida. Con lo que ese seguro de vida que mucha gente dice, yo no quiero seguro de vida, pues era un inconsciente. Y debes de tener dos. Uno para tus deudas, guión banco, y otro para ti. Pues Ujú. muchas veces cuando hablo con alguien de esto me dice, yo tengo un seguro de vida. Digo, ¿y para qué lo contrataste? Me dice, para la hipoteca. Vale, fenomenal. Si tienes un seguro para la hipoteca, será para pagar la hipoteca. Pero si a tus ingresos bajan lo que es a un 55%, ¿cómo vas a mantener tu nivel de vida? ¿Cómo vas a mantener tu programa de acumulación de capital para la consecución de tus objetivos? No vas a poder. Con lo que, si has sido tan inteligente de, uno, dejar un dinerito para los imprevistos. Dos, trazar un mapa de ruta para tus previstos, que son lo que son tus objetivos. Oye, protege a la maquinita de hacer dinero que eres tú, porque como tú no estés bien,
y no tengas capacidad de ahorrar, invertir, tus objetivos van al traste. Entonces, son 3 cosas muy, muy básicas. Colchón de emergencia, objetivos, horizontes temporales y proteger la maquinita de hacer dinero que eres tú. Y si tuvieras que decir: "Oye, estos 3 productos", y has dejado caer, por ejemplo, que los depósitos no, bueno, 3 4 los que tú veas, o yo qué sé, en este caso también los PIAs, que también se ha hablado mucho y demás, todo esto, ¿qué productos dirías? Estos sí que no se los recomendaría a lo mejor a nadie, ¿y cuáles dirías? Oye, pues este sí que es interesante, porque hay muchos detractores de los planes de pensiones, de que has mencionado que también es una buena opción. ¿Cuáles sí y cuáles no? Pues mira, Patricia, yo siempre digo lo mismo. Mira, no hay producto financiero perfecto, Ujú, pero sí hay un producto perfecto para cada persona. ¿Cómo? Claro, porque cada persona tiene unas circunstancias personales y profesionales. Si tú, por ejemplo, generas más de 60.000 euros de ingresos anuales, sí te interesa un plan de pensiones. Si tienes menos, no. claro. Fíjate. Y yo tengo vídeos grabados diciendo que un plan de pensiones no es el más adecuado, porque me encuentro un montón de personas que tienen unos ingresos inferiores a 60.000 euros y no es interesante lo que es para ellos. Entonces, más allá de sentar cátedras sobre qué sí, qué no, bueno, evidentemente no indexado, no renta fija, sí renta variable, sí oro, sí metales, sí inversiones descorrelacionadas de lo que son los mercados, pero sobre todo a cada uno nos gustan las cosas de una manera, Patricia. Y te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo uno de mis mejores amigos que se casó y se casó el tío con smoking y zapatillas de deporte. Llevaban unas All Star azul eléctrico. Y dije, ¿con dos narices? Dice, es que el día de tu boda, el día de tu planificación financiera, puedes decidir a ti cómo te gustan las cosas. Oye, te pueden gustar los cuellos cerrados, te pueden gustar Ujú, los cuellos abiertos, te pueden gustar los cuellos. O sea, entonces, más allá de decir sí, no este producto, es adaptar lo que es esa planificación a los gustos y apetencias, conociendo si esa persona tiene un perfil conservador, como tú decías, o está buscando lo que es claro. una paridad entre riesgo y rentabilidad, o es una persona dinámica, o es incluso una persona agresiva. Entonces, va a depender el perfil de la persona, la carcasa, el producto, el vehículo, que va a determinar, y no solo por rentabilidad y seguridad, sino flexibilidad y fiscalidad, que son otras cosas también muy a tener en cuenta. Oye, ¿puedo subir las aportaciones? ¿Puedo bajar las aportaciones? ¿Puedo parar las aportaciones? Oye, ¿puedo cambiar la estrategia de inversión? Oye, ¿cómo me va a afectar lo que es el día de mañana en la fiscalidad? Oye, ¿qué horizonte temporal es el que estoy buscando? Porque no es lo mismo el producto. Fíjate lo que te voy a contar, Patricia. Esto es charla de ayer con uno de mis analistas. Es decir, no es lo mismo el corto plazo del medio plazo que el largo plazo del medio plazo. Es decir, el corto plazo es de 1 a 3 años y el Ujú, medio plazo es de 4 a 9. Entonces, no es lo mismo el cliente que quiere un producto a 4, 5, 6 que el cliente que quiere un producto 7, 8, 9. Son completamente distintos claro. lo que son los productos. Y fíjate lo que te digo, tampoco tiene que ver nada con los de largo plazo más de 10 años. Y aquí te pongo lo que es un ejemplo. Me encuentro con muchas personas que son el lateral izquierdo del Real Madrid, Roberto Carlos. ¿Tú te acuerdas de ese lateral Sí, izquierdo sí, brasileño sí. simpático como si no hubiese un mañana, que tiene Ujú, unas piernas que eran dos marmolillos? Muchas personas que tienen su dinero en el corto plazo. O sea, el corto plazo es de 1 de 3. Pero no son ujú, Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo no solo trabaja las piernas, trabaja los brazos, que es el medio plazo, y ujú. trabaja el core, que son el abdomen y las lumbares, que es el largo plazo. Entonces, si tú quieres tener salud financiera, si tú quieres ser un Cristiano Ronaldo de las finanzas, no puedes trabajar solo tus piernas, porque podrás jugar, podrás tener lo que son unas buenas faltas, pero nunca serás el mejor jugador de fútbol del mundo. Claro. Y ahora sí que me gustaría hablar de la actualidad de los mercados, porque seguro que Ujú. muchos que nos están viendo ahora se preguntan, porque al final yo creo que es inevitable que los inversores siempre se dejen llevar un poco por el ruido y el corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la situación actual? Porque hay mucho ruido con los aranceles, con Estados Unidos. ¿Cuál sería tu descripción del mercado? Porque luego ya te preguntaré qué oportunidades, qué no recomendarías ahora y qué sí, qué hacer. Pero antes de eso, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo lo dibujarías tú?
Pues mira, Patricia, parafraseando lo que es a una afamada cantante española, a Pantoja, diría que está maravilloso, ¿vale? Es decir, oye, mira, hay un maravilloso momento de entrada, porque vuelvo a repetir que las rentabilidades se consiguen en el momento de compra, cuando yo compro algo bueno o barato, Claro. mi Kiliako, en vez de en 125, en 80 euros, ¿vale? Pero claro, para eso tengo que hacer un análisis. Y ese análisis puede venir de la mano de la gestión de renta variable value o puede venir de la mano de la gestión de renta variable quality. Evidentemente, no te sitúes lo que es en zonas geográficas que tengan lo que es un PER 2021. Y sitúate siempre con un horizonte temporal medio-largo plazo. Entonces tú dices, ¿qué me estás contando? Renta variable, España, Europa, quality. Aportaciones periódicas. Porque yo, como siempre digo, la fiesta empezó hace poco, pero la fiesta no ha terminado. Los mercados fluctúan como una ola del mar y todavía falta la reacción de muchos países, que Estados Ujú. Unidos está negociando con más de 70 países esos aranceles. Y este hombre, cada vez que habla, sube el pan. Entonces dices, ¿cuál es la mejor manera de defenderme de las oscilaciones del mercado? Con el dólar cost average, con aportaciones periódicas. ¿Qué es eso del dólar cost average, José Manuel? Pues lo de toda la vida, la promediación. Es decir, mira, ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a pasar, Patricia. O sea, Ujú. hacer una predicción es un ejercicio de vanidad. ¿Por qué? Porque los mercados los mueven los grandes capitales y nosotros Claro. somos insignificantes. No caigamos lo que es en el pecado capital de la soberbia. Tú ni eres el más listo, ni eres el más guapo, ni eres el más alto, ¿vale? Tú eres insignificante lo que es en el mercado. Con lo que, oye, aprende las reglas. Juega, pero juega con las reglas. Horizonte temporal, mínimo 4 o 5 años, aportaciones periódicas, porque como el mercado sabemos que va a fluctuar como una ola del mar, Ujú. pues yo voy entrando poco a poco y en vez de tener un valor alto, un valor bajo, tengo un valor medio. O sea, pero también que esto es lo que han adolecido muchos ahorradores inversores que han invertido sobre el sector tecnológico. Pecado capital, la avaricia, la última peseta que sea para otro. Oye, Patricia, pero no te enfades, no caigas en otro pecado capital que es la ira, porque la volatilidad forma parte de las reglas del juego, es Claro. sana y supone una oportunidad de lo que es entrada. Lo que no puedes caer es la pereza. Tú no puedes dejar tu dinero en la cuenta corriente perdiendo poder adquisitivo que tenemos una inflación al 2,9, pero tampoco seas envidioso. O sea, no es que a mí me gustaría tener la rentabilidad que está teniendo mi colega que está especulando en criptomonedas. Oye, que yo soy de esos pocos asesores financieros que defienden las criptomonedas. De hecho, el día que gané la competición de asesor top me preguntaban, oye, José, ¿qué opinas sobre las criptomonedas? 2021. Dije, han llegado para quedarse. Y todo inversor, excepto lo que son los conservadores, debe tener lo que es un porcentaje residual, lo que es en su portafolio. Ujú. ¿Vale? Pero nunca, nunca, nunca vivas por encima de tus posibilidades. Porque, sí, porque tú antes me preguntabas, ¿cómo empezaría yo con mi economía? Claro. Ajustando ingresos sobre gastos. Entonces, fíjate que a lo tonto le hemos dado lo que es un repaso a los 7 pecados capitales. Sí. Por las oportunidades de mercado actuales, para adentrarnos en la actualidad, quiero preguntarte por regiones y después a lo mejor por algún sector. Si yo te digo Estados Unidos, ¿ves alguna oportunidad allí o solo riesgos? Porque supongo que a lo mejor habrá algún sector que sí y habrá otros que no, o nada en absoluto porque está todo cargado de volatilidad. Mira, el dinero es escaso y es cobarde. ¿A qué me quiero referir? Yo no entraría en el sector tecnológico ni harto whisky. Sí que Ujú. me podría plantear entrar en las pequeñas y medianas empresas americanas, pero antes de entrar ahí, entraría en un España, en una Europa y en un China. ¿Por qué? Porque están baratas, simple y llanamente. Entonces, Ujú. yo prefiero, de hecho, en muchas ocasiones, yo cuando estoy con un cliente, le hago lo que es como 2 paquetitos. El paquetito racional, que es comprar zonas geográficas que están baratas, España, Europa,
utilizando lo que es un sistema de renta variable quality, que es el que debe imperar lo que es actualmente, pero después también le hago un paquetito tendencial. Oye, más allá de lo que está pasando en lo que es ahora mismo con los aranceles, hay una serie de megatendencias en lo que es en el mundo. Sí, Salud desde el COVID, preocupación medioambiental desde Ucrania y la inteligencia artificial. O sea, oye, ¿por qué no, en vez de fijarnos en modas efímeras, nos ponemos a pensar hacia dónde camina el mundo? Pues te voy a decir una locura que también tengo yo en mi portafolio. La tasa de natalidad en el mundo ha caído drásticamente, ¿verdad? sí. Y te pongo un ejemplo. Mi padre eran 5 hermanos, nosotros éramos 4. Yo no tengo niños. Mi hermana Carmen no tiene niños. Mi hermano Carlos tiene 1 y mi hermana Ana no tiene niños. ¿Quiénes son los nuevos niños, Patricia? Las mascotas. Las mascotas. Sí, sí, sí. Y yo te digo mi propia experiencia. Yo cuando voy al veterinario no le pregunto el precio de lo que cuesta. Yo le digo cuánto es, Ujú. cuánto te debo. Con lo que para mí la inteligencia artificial, los animales de compañía, la salud y el cambio, evidentemente, lo que es energético, la preocupación, son tendencias sencillas, racionales, entendibles para todo el mundo y que se pueden posicionar lo que es con un horizonte temporal medio-largo plazo. Y en España y en Europa que lo has mencionado, ¿valdría todo o tiene que ser sectores concretos? Porque entiendo que has dicho que el IBEX, por ejemplo, habría que quitar quizá la banca por esta caída de los tipos de interés. ¿Qué te gusta más dentro de Europa y de España? Pues mira, España no solo son bancos, son energéticas, son Ujú, constructoras, porque hay que tener en cuenta que hay un dato muy importante en lo que es en Europa, que es ese cambio legislativo donde va a hacer incrementar lo que es el gasto y la inversión. Gasto e inversión que va a ir destinada a transición energética e infraestructuras. Pero de todas maneras, y esto lo comento yo siempre, mira, Patricia, yo no juego a comprar acciones. Yo me compro el granero entero, no busco la aguja, busco el claro. granero, es decir, busco lo que es un fondo que tenga un Ujú. valor añadido lo que es el gestor, que no sea tan volátil que el sector, que esté ampliamente diversificado, que las posiciones de riesgo estén justificadas riesgo, lo que es rentabilidad, y analizo lo que es el portafolio. Entonces, yo soy más de fondos de inversión y, bueno, concretamente de Unit-Linked, que es lo que te contaba antes, ¿no? Ese vehículo inversor que tiene el sector asegurador y podemos hacer lo que es un perfilado, pero que esté ampliamente diversificado. Porque yo también soy un tío muy humilde, yo diciendo, mira, yo no tengo cerros de analistas como Goldman Sachs y JP Morgan. Entonces, oye, busco gestoras independientes, no tengo, ya te digo, ni un duro lo que es en el banco, ¿vale? Y analizo lo que es el fondo. Y tú me dirás, José, ¿y eso te lleva un tiempo? Por supuesto que me lleva lo que es un tiempo, ¿vale? Pero también hay otra mega tendencia en lo que es en el mundo, eh, que es la creación de un nuevo orden económico desdolarizado. O sea, tenemos a Brasil, Cierto. Rusia, India, China. Brasil mejor que no entremos, Rusia mejor que no entremos, ¿vale? Pero sí que tenemos a India, que también es otra zona geográfica, pues simplemente por población. O sea, porque muchas veces me dicen, oye, José, ¿y por qué la renta variable va a seguir creciendo? Digo, porque hay tercer mundo y países en desarrollo. ¿Cómo? Claro, el tercer mundo quiere pasar a ser país en desarrollo y el país en desarrollo quiere pasar a primer mundo y para eso necesitan infraestructuras, canalizaciones, agua, electricidad. Entonces, ¿dónde hay más densidad poblacional? En India, pues India puede ser una buena zona geográfica. ¿Dónde? Porque China, es que China lo está pasando muy mal. Coño, con una tasa de crecimiento de un 5% sostenida a lo que es en el tiempo, yo eso muy mal no lo veo. Claro. Entonces, oye, todos planteamientos lógicos, sensatos y racionales. Nada de modas para pegar el pelotazo. O Ujú. sea, pegar el pelotazo es igual a riesgo, riesgo igual a especulación y lo único que puede hacer es que te dura la cabeza y el bolsillo.
Oye, pues con esta reflexión que me parece súper interesante, quiero pasar a la última parte, que es el test, que son Sí, preguntas que te voy a lanzar directas para que las respondas casi en menos de un minuto y que queden como píldoras ya del final para todos los que nos están viendo. Así que son muy directas, yo sé que algunas tendrían que voy a tener un tardar igual desarrollo 2 amplio. minutos, ni 2 minutos, Vale, 30 vale. segundos. Lo que tú consideres. Pero bueno, yo te las lanzo ahí y ya, el trabajo te lo dejo a ti. ¿Cómo se puede alcanzar la libertad financiera y cuál sería el nivel mínimo de dinero para llegar ahí? Uy, Patricia, eso se construye al revés de lo que hace la gente. Es decir, yo lo que tengo que determinar es qué nivel de ingresos voy a necesitar para vivir el resto de mi vida. Es decir, primero, ¿cuándo me quiero yo independizar? Imagínate, con 55 años, ¿vale? ¿Cuál es la Ujú, esperanza de vida en lo que es en España? 75 años. De 55 a 75 de 20 años. ¿Cuánto dinero necesito yo para vivir con el nivel de vida que yo quiero? 5.000. Pues 5.000 por 12 y por 20, necesito 1.200.000. Entonces, ahora lo que hago es, si yo tengo, por ejemplo, 40 años, determino qué aportaciones necesito hacer desde los 40 hasta los 55 para tener ese 1.200.000. Entonces, ujú. no es una cantidad igual para todos, porque hay personas que se quedan contentas teniendo unos ingresos de 3.000, otras son 5.000, otras son 6.000. Pero la clave es esa, es un cálculo. ¿Cuándo me quiero yo independizar? ¿Qué cantidad mensual quiero? Calculo Ujú. realmente con la esperanza de vida qué capital necesito y hago hacia atrás qué cantidades tengo que acumular, lo que es invertir para alcanzar lo que es ese objetivo. No es complicado, ¿eh? En este sentido, antes de lanzarte la segunda pregunta, porque me parece muy interesante, cuando hablamos de la libertad financiera, yo entiendo que también una parte se puede referir a dejar una parte invertida que te vaya generando rentas, ¿no? O sea, no hace falta que Siempre tengas ese 1.000.000 de euros en el banco, sino que lo tengas ahí y te vaya generando, pues, el porcentaje correspondiente, ¿no? ¿O cómo es? también puede ser, ¿vale? Pero yo normalmente es que tengo muchos clientes que le he montado lo que es su propia independencia financiera. Concretamente, la semana Ujú. pasada, a un mecánico de una aerolínea alemana de aviones. Entonces me dice, mira, José, yo quiero alcanzar la independencia financiera con 55 años. ¿Cuánto dinero necesita? 1,5 millones. Fenomenal, pues. ¿Qué capacidad de ahorro tenemos? Y le he montado lo que es su independencia financiera para que a los 55 años sea see you later alligator. Ujú. Ah, mira, qué interesante. Em, Ahora sí que te voy a pasar un poco a preguntas más concretas y te diría, ¿en qué activos no invertirías nunca? Ya sé que Renta has de fija y comenzar depósitos. renta fija y depósitos. ¿Cuál ha sido tu peor y tu mejor inversión? Mi mejor inversión, el oro. Mi peor inversión, criptomonedas. ¿Qué opinas de Bitcoin? Positivo. Lo que no lo considero es un activo refugio. No considero que sea el oro digital. Como criptoactivo, sigue teniendo lo que es la misma volatilidad y el mismo riesgo. Y ahora ya por último, ¿qué es lo mejor y lo peor de la gestión pasiva y de la gestión activa? Lo mejor de la gestión pasiva son los costes. Lo peor, que estás al arbitrio de lo que son los mercados y puedes estar replicando índices que no son Ujú. correctos. Lo mejor de la gestión activa, que es control y seguimiento. Lo peor, que estés lo que es en un fondo bancario que no aporte valor añadido, que sea más volátil que lo que es el mercado y que sus posiciones riesgo-rentabilidad estén descorrelacionadas. ¿Y qué libro recomendarías para aquellos que estén interesados en todo lo que hemos hablado, que le dé un poquito más de luz, tanto para principiantes como para aquellos que ya tengan una base pero quieran saber más? Mira, hay un libro básico que se llama Padre Pobre, Padre Rico de Robert Kiyosaki. O sea, ahí, antes, es como yo Ujú. siempre digo, antes de invertir, tienes que tener cosas muy claras, muy, muy, muy claras. Y ese libro de Padre Pobre, Padre Rico le va a abrir la mente a muchas personas. Es el momento cero, por llamarlo de alguna manera. Y después, si tienen tiempo, que sigan en YouTube a un tío muy simpático que se llama José Manuel Marín. Dejaremos también el enlace del canal tuyo en la descripción, por supuesto.
Y nada, ya por último, algo que no tiene nada que ver con la inversión, pero que siempre pregunto a todos los invitados, porque me parece, pues, oye, un aporte de valor para los que nos están viendo, y es en la mejora del crecimiento personal, ¿qué es lo que qué hobby es lo que a ti te ayuda, pues, a estar más calmado, a despejar la mente, a crecer? Porque mucha gente que ha pasado por aquí dice: "Pues a mí pasear, a mí hacer coleccionismo, leer", lo que sea. ¿A ti qué es lo que necesitas para poder seguir? Mira, Patricia, hace no mucho estuve en lo que es una conferencia de un cliente amigo y, y me hizo que pensar muchas cosas, porque tengo otro amigo que me dice que yo tengo la suerte de que mi profesión se ha convertido en mi hobby, y es verdad, y me encanta lo que hago, soy un apasionado Ujú, del sector financiero. Pero me di cuenta, en primer lugar, que había que descansar, que el hacha había que afilarla, que muchas veces yo me olvido de eso, ¿vale? ujú. Entonces, el descansar es necesario, no siempre estar activo, ¿vale? Claro. A mí, por ejemplo, me viene muy bien viajar porque desconecto de lo que es mi entorno y eso no quiere decir que en el viaje de avión no tome notas, no consiga ideas, no elabore Ujú, artículos, ¿vale? Pero sobre todo, yo me di cuenta que mi filosofía de vida era una filosofía muy estoica, muy de los grandes pensadores romanos y griegos. Entonces, a mí me da mucha paz tener mi entorno ordenado, controlado. Entonces, la satisfacción de saber que he hecho las cosas correctamente, a mí me da mucha paz. Es decir, oye, yo tengo una vida disciplinada, ¿eh? Me levanto temprano, pero porque el cuerpo me lo pide. Me tomo lo que es, como yo digo, mi bebida mágica para no ponerme malo, limón con jengibre y con miel. Después a media mañana me suelo tomar lo que es alguna pieza de fruta, arándanos para tener antioxidantes. Como sano, me encanta el cuchareo, no perdono una siesta. O sea, de hecho, hay mucha gente que quiere a lo mejor invitarme a comer o quiere tener lo que es una reunión comercial en un restaurante y yo le digo, conmigo ni vas a comer ni nada. Para mí lo más importante en el mediodía es comer con mi familia, pasear lo que es a mi perra y dormir la siesta. ¿Sabes? Que después por la tarde yo sigo trabajando y después por la noche me gusta pasear lo que es a la perra, pero sobre todo esa, esa imagen o ese sentir de, igual que 2, 3 veces en semana suelo hacer lo que es pilates por un problema que yo tuve en lo que es en la espalda, es la sensación de hacer lo que tenía que hacer, ¿vale? Esa Claro. sensación de puro estoicismo. Yo soy Ujú. muy estoico, por decirlo de alguna manera, y lo descubrí lo que es en una conferencia de lo que era un amigo, porque todo lo que hacía, pues, iba encaminado hacia ese camino. Pues muchísimas gracias, porque yo siempre hago esta pregunta, ya te digo, para todos los que nos están viendo, que les interesa mejorar sus finanzas o son curiosos, pero creo que para todo el mundo es necesario también el a veces parar y obviamente buscar el crecimiento personal más allá del Sí, económico o sí, de la sí. sabiduría. De hecho, Patricia, a mí me encanta el bricolaje, que te lo decía antes, porque me hace sentir bien, me hace sentir útil, me hace sentir que construyo cosas. Ujú. O que arreglo cosas, que yo digo que el primer desastre que arreglo por las mañanas es el lavavajillas. Sí, sí, sí. No, yo coincido contigo, por ejemplo, mucho en el deporte. A mí es lo que más me ayuda a desconectar, la verdad. O Mm. sea, cuando termino de trabajar, el hacer deporte a mí es como que es el punto de terminar la jornada y ahora la cabeza ya está en otra cosa. Y bueno, pero a cada uno pues le ayudará a una cosa diferente. Así que nada, José Manuel, muchísimas gracias de verdad por compartir este rato de sabiduría y de aprendizaje sobre los mercados. Yo espero a todos los que nos están viendo que les haya servido y también pues invitarles a seguirte a ti en las redes, en YouTube y en todos los sitios que estás siempre muy activo y dando muy buenas ideas. Muchas gracias a ti, Patricia, por contar con nosotros y poder dar un toque diferente